de ADRA en este año 2025. Ya estamos por el 5.º año del spot. ¡Wow! Mirá que ha recorrido esto del spot laboral. Sí, porque arrancamos antes de la pandemia, ¿no, Así Marce? es, así es, Claro, así es, Federico. con mucha intensidad en la pandemia, ya aburríamos, Es que nos ¿no? mantenía divertido el Semanalmente. gobierno con todas las modificaciones que iba haciendo, los decretos que iba Sí, sacando, ni las hablar. regulatorias y todo esto, con lo cual casi que lo hacemos cada 2 días, pero no, Sí, digamos, exacto, nunca fue más de una vez por semana. Sí. exacto. Pero sí, si podíamos ir a trabajar, no podíamos ir a trabajar, bueno, todas estas No. cosas. Wow, cómo pasó el tiempo. Hoy sin Mariano, No, acá estoy, ¿eh? ¡Epa! Qué grande, Mariano. qué grande. Me sorprendí. Vos iba a decir que Me estabas en Mar del sorprendí. Plata. Estoy, pero ¿Estás ahí dice... con la sombrilla? Estamos, sí, en la Bristol en este momento. No. No, me hice Pasá un por Manolo, por momento unos para... churros. Sí, sí. No, está lindo Mar del Plata. Sí, me hice un rato para acompañar. La verdad que siempre es un placer compartir este espacio con todos, así que más estando Fede y Marce, dos amigos con un tema tan importante como el que van a tratar hoy. Así que, ¿cómo decir que no? 6 Bien, y a añitos son casi Mariano de lo spot. tenemos en Mar del Plata porque está trabajando para una compañía pesquera. Ahí Sí. está de encarnador de anzuelos, ¿no, Muñoz? Estamos en un buque rastrero, en realidad. No seas malo. No, Sí, como sí, director de recursos humanos estamos, pesquera Bueno, importante que es más tiene que actividades ahí en oportuno, Mar del Plata, zona pesquera sí, importante, sí. sí, es sí. más que oportuno siendo Semana Santa que traigas algún pallet de... Sí, no. Estamos mandando el container para Capital en este momento. Muy bien. Así que a la para casa las empanadas. del doctor Villegas, se lo vamos a mandar allí, no sé, él dispondrá. Después la Nos juntamos logística, ahí entonces. Ok, vas a tener que serán hacer una bienvenidos. paella grande, ¿eh? Una paella Exacto. Serán bienvenidos. importante. Y este Así spot que, está porque existe la Comisión Laboral de ADRA, porque existe ADRA y también porque existe Byton, ¿no? Gracias a ellos es que está este medio de comunicación con la comunidad de recursos humanos del país y también del exterior, pues solemos tener gente de México, de España, ujú. tanto alguien de Chile. Y bueno, antes de entrar en el tema, le voy a mandar un saludo al colega Emilio Parodi, como con frecuencia tratamos de hacerlo, que la comunidad no se olvida de él y que lo queremos todos mucho. Ujú. Y el tema que tenemos, Mariano, es el de esto de la reestructuración, ¿no? Pucha, para alguien que ha trabajado en Telecom como vos, es una palabra habitual de escuchar, ¿no, Mariano? Sí, yo creo que tanto reestructuración como procedimientos varios, que más allá de expedientes administrativos han sido furor en los 90, después Me han puse la capacitación, pero dejado... no se escucha nada. Por favor, les Ahí, pedimos los micrófonos, si sí, pueden un tenerlos micrófono abierto. Lo que cerrados, por decía es favor. que en los 90 tuvieron una época de bastante auge, luego morigeraron un poco su presencia y en los últimos años creo que sobre todo el procedimiento preventivo de crisis ha sido vuelto a transitar por muchas organizaciones para, no solamente para cumplir con la pauta normativa, sino también para tratar de hacer un soft landing de temas más complejos que tienen que ver con cambios de convenio y ya nos contará Marcelo y Federico sobre esto, pero más allá del procedimiento hay toda digamos, una mecánica interna que creo que es lo rico pues, de escuchar y una experiencia eh, de las distintas organizaciones en esta mecánica. Pues, cuando hablamos de ellos, no solamente está el área de trabajo, sino que, bueno, ya nos contarán, pero no quiero spoilear, pero eh, digamos, el sujeto gobierno toma la dimensión necesaria para atenderlas o debería tomar la dimensión necesaria para atender las necesidades de la actividad. En el caso de que fuera una reestructuración, en el caso de procedimiento, un otro tanto a veces. Así que
nada, no me voy a meter en esta camisa. Creo que es un tema muy importante, muy interesante. Lo mismo con el tema de la extinción de las relaciones del trabajo, ya sea con formato de retiro voluntario u otros, que también es parte de un esquema de reestructuración, necesidades de ajustar el headcount en las organizaciones. Dicho esto, me callo y escucho, que es a lo que vine. No sé cómo se organizaron, Gus, ¿Qué No, no, aprendiste, Marcelo? hablas Vamos vos a nada arrancar más. con don Marcelo Sí, Eugenio vos, Villegas. ¿Qué aprendiste, Marcelo, del tema este de las reestructuraciones? Y le pregunto más que al abogado, que alguna vez fuiste, al gerente, ¿no? estás Estás muteado, muteado, Marce. Marcelo. Ok. Sí, Gracias, Gustavo, y gracias por la posibilidad de compartir con Fede este rato con los colegas. Un poco lo que se me ocurría al preparar esta charla cuando fuimos invitados es tratar de transmitir un poco justamente la experiencia, Gustavo. Alguna vez hemos compartido experiencias contigo sí, en el caso de la primera etapa de privatización de Aguas Argentinas, o con Mariano cuando ya teníamos que reestructurar una empresa como fue Telecom, post-default, y a partir de ahí cómo había que transitar ese camino para llegar a ser un investment grade como se logró en el 2013. Eh, Básicamente, y charlando con Fede, básicamente lo que hay que tener claro es cuando uno habla de un proceso de reestructuración de una compañía, esa reestructuración se da en un contexto determinado, un contexto material determinado, y el contexto material implica un determinado tiempo, una determinada época, una determinada situación de industria, o ujú, eventualmente una determinada situación accionaria propia de cada empresa, digamos. Cada uno de los colegas que nos acompaña, digamos, debe tener una realidad de contexto diferente, o aún compartiendo algunos contextos de industria, debe tener situaciones accionarias diferentes. Y esas situaciones de contexto lo que determinan es básicamente que yo reestructuro la empresa o porque voy a crecer inorgánicamente, es decir, porque voy a comprar otra empresa, y entonces al ujú. comprar esa empresa o al transformar una empresa, como fueron los procesos de privatización en la Argentina de los años 90 que nos tocó recorrer, tengo que reestructurar esa empresa que estoy incorporando, o al incorporar otra organización a la mía, por absorción, por fusión, por adquisición. Claro, En cualquiera de los casos, también tengo que reestructurarme. Es decir, estoy hablando de una reestructuración porque crezco, y la otra es una reestructuración por crisis, una reestructuración porque no estoy creciendo y corre riesgo la vida de la empresa y por lo tanto las fuentes de trabajo que están involucradas. Esto puede ser por crisis país, como lo hemos vivido reiteradamente sí. en la Argentina, o puede ser una crisis de industria o una crisis propia de mi empresa por las razones que fuesen, digamos. Hemos tenido casos recientes, este, algunos muy resonantes en Argentina, o porque un grupo ha comprado una gran empresa que fue su competencia, o grandes conglomerados del mundo agroindustrial han decidido, digamos, entrar en un proceso de negociación con sus acreedores, o han sido puestos a la venta, digamos, activos de diferentes empresas. Lo que digo es, hay que tener un diagnóstico claro de por qué reestructuro, ¿no? Y esto que parece muy sencillo, no siempre es sencillo. Estos procesos normalmente se mantienen tanto por crecimiento o por crisis profunda de la actividad de la empresa, se mantienen en un nivel alto y cerrado de las organizaciones hasta que se hace una decisión sobre el tema y después se avanza. Y normalmente quien tiene que implementar estas cuestiones no cuenta con la información necesaria ni con los tiempos adecuados para ejecutar. Entonces, esto, digamos, tratando de evocar lo que he ido transitando durante estos años de gestión, digamos, cuando yo
enfrento un proceso de naturaleza, Sí. recurro a la experiencia, ¿no? Como todos, más allá del contexto actual, de la legislación vigente, y no, uno Ujú. tiene unos contextos históricos que relaciona, digamos. Y en este caso a mí me ha tocado pasar por 18 procesos de reestructuración o transformación de empresas a lo largo de estos años, tanto privatización de empresas que habían sido empresas estatales, como fusiones o adquisiciones en el mundo privado, aquí y en el exterior. Pero más allá de las legislaciones y los contextos culturales que puede haber en una fusión o adquisición o reestructuración aquí o afuera, hay patrones que son comunes. Entonces digo, lo Muy que hay bien. que tener aguas arriba es entender claramente cuál es ese diagnóstico, por qué nos vamos a reestructurar, porque entonces eso me permite, primero, evaluar cuáles son las herramientas que tengo a mano, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista eh, negocial con los interlocutores, normalmente gremios, pero también acuerdos individuales con gente que no está convencionada. Y a partir de allí, digamos, si lo enfoco a lo que es el derecho colectivo, digamos, eh, tratar de armar una ruta, un camino, una serie de hitos que me permitan ir definiendo cuáles son los pasos que vamos a seguir en este sentido. Y a nosotros, particularmente con Mariano, nos ha dado, tanto en el mundo privado como en la función pública, nos ha dado muy buenos resultados escribir esta historia Ujú. con todos los elementos adentro y darle forma a acuerdos marcos programáticos con las entidades gremiales con las que nos ha tocado llevar adelante estos procesos. Entonces digo, si voy a un proceso de eh, por crecimiento o por crisis, tengo que tener claro cuáles son las estaciones que va a tocar este camino, este tren, y en este sentido tengo desde mejorar indicadores de productividad, mejorar indicadores de actividad, mejorar indicadores de revenue, mejorar indicadores económicos financieros. Si esto no ocurriera después de una expresión de motivos conjunta, con las organizaciones gremiales. Entonces, sí comenzar con un gradiente que va, desde mi punto de vista, desde lo que menos daña la fuente de trabajo, porque en definitiva nosotros tenemos que tratar de lo que menos daña la fuente de trabajo y lo que menos daña la reputación del accionista y lo que menos las herramientas que menos conflictos generan, porque el conflicto siempre termina siendo costoso, ineficiente Ujú. y siempre nos deja en un lugar un poco peor que el que estábamos al comienzo. Entonces, desde modificaciones que tienen que ver con aquellos aspectos relacionados a la prestación en sí de las tareas, es decir, bueno, reducción de jornada, ok, dónde, cómo, cuándo, en qué proporción, de acuerdo a la ley, hay limitaciones para esto. A partir de allí, un gradiente superior es, bueno, ¿puedo ir a un plan de retiro voluntario? Ujú. ¿Sí o no? Bueno, depende del stretch de caja que el área financiera me diga. ¿Tengo o no tengo? ¿Voy a indemnización al 100? ¿Voy al 110, al 120, al 130? Muy ¿En bien. un one shot? ¿Voy en cuotas? ¿O voy al 100 y en cuotas actualizables por algún indicador que negociaré porque mi caja está destruida? Tengo Eh, gente cercana a la jubilación, por ejemplo. por La ejemplo, demográfica de mi... exactamente, ¿no? Los datos, los analytics que hay que tener en cuenta para eso. Entonces digo, primero modificaciones menores, segundo un plan de retiro, si yo tengo caja para hacerlo, ¿no? Y si hay piso Ujú. negocial para eso. Posteriormente a esto, bueno, entro en el 223 bis. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque necesito generar caja y necesito reestructurar. Hay que hacerlo de acuerdo a una determinada normativa, hay que hacerlo, hay que tener muy claro cuáles son los objetivos, cuánto va a durar, cómo voy, a qué población voy a someter esto, o lo voy a hacer rotativo dentro de mi población. Estoy enfrentando
como va a ocurrir dentro de los próximos 2 o 3 años, una revolución tecnológica en nuestra industria, y digo nuestras industrias, llegada a la inteligencia artificial, llegada de nuevas inversiones a la Argentina dentro del RIGI. Hoy es un día muy particular para hablar de esto, ¿no? Porque puede ser una reestructuración, porque las cosas salen bien o porque las cosas salen mal, pero digamos, pareciera que el primer día está funcionando adecuadamente. Entonces esto puede generar la llegada como fue en los 90, donde llegaban las inversiones del Claro. exterior para hacer privatizaciones. Y ustedes se acuerdan que había un management fee que se pagaba al exterior porque recibíamos know-how, transferencia de know-how y de tecnología. Bueno, esto va a pasar ahora, pero si sucede va a ser una explosión mucho mayor y más grande. Esos cambios tecnológicos implican necesidad de reestructuraciones. Entonces digo, tengo un 223 bis como para arrancar. ¿Tengo un plan preventivo de crisis o tengo una reestructuración productiva de mi empresa? ¿No? Bueno, y para llegar después finalmente bueno, si ninguno de estos remedios funciona, bueno, hay remedios mucho más extremos que evidentemente tienen que ver con la desvinculación por cierre de establecimiento, por una serie de cuestiones. Digo, pero me parece que lo más importante de destacar para esta charla de hoy es generar un diagnóstico claro, tener la información adecuada, entender por qué voy a reestructurar, entender qué voy a buscar con la reestructuración y cuál es el abanico de herramientas que tengo para ponerlas dentro de un acuerdo marco programático donde yo tengo que lograr un piso negocial con las organizaciones sindicales involucradas que, que nos genere un común entendimiento de la situación. Es muy difícil, digamos, sentarse de un día para el otro con un gremio y decirle, bueno, mira, en realidad no te lo habíamos dicho, pero tenemos que reestructurar porque, o sea, eso lo que va a hacer es levantar las defensas y ese levantar las defensas generalmente genera algún tipo de rispidez, eventualmente un conflicto. Entonces, el tema es ir preparando el terreno, informando en la medida de lo posible, obviamente, ir generando los pasos adecuados y necesarios para construir junto ese acuerdo marco programático, sabiendo que esos son los escenarios posibles a recorrer. Digo, no necesariamente tiene que estar todas esas herramientas que yo acabo de mencionar, pero sí tengo que haber trabajado para tener alguna de ellas como la que va a ser el alma mater de ese acuerdo marco para lograr los objetivos. Y después, claro, en el medio está el tema de negociación, ¿no? Entender exactamente, expresar exactamente lo que yo busco y por qué, y entender los planteos del gremio, en este caso, para poder ir generando y construyendo, digamos, con flexibilidad mutua, el acuerdo posible. Normalmente lo que ocurre, y esto es sí, es que lo que se dice en una mesa de decisión de una compañía no necesariamente sucede así en la realidad. Y para eso tenemos que estar preparados y preparar a nuestros directores, a nuestro board, a nuestros jefes, ¿no? Porque yo siempre digo, mientras que hay una mesa que estamos planeando esto hoy acá, estamos pensando esta reestructuración, hay otra mesa del otro lado, igual que esta, que está pensando cómo no hacer la reestructuración, por lo menos en el sentido que nosotros la estamos pensando, digamos. Claro. Entonces, en definitiva, Y lo que digo ocurre en una también pensando negociación, también Marcelo, en la otra mesa, ¿no? ¿Qué pasa el día después? ¿No? Porque digo, yo puedo ir al médico, ¿no? Y me dice, mira, Gustavo, te tenés que operar, ¿no? Y me va a explicar todo lo que tengo, digamos, en qué va a consistir la operación y todo esto, pero el tema de atravesar el trance ese tiene que ver con el tema de la calidad de vida que voy a tener después de la operación. O sea, ¿qué exactamente. queremos Bueno, lograr con esto? Eco, ¿no? Y cómo presenta un futuro que es deseable, digamos. Sí. bueno, nosotros hace no tanto tiempo nos tocó, a mí particularmente,
conducir un proceso de estas características, uno tiene que tener mucha creatividad, ser muy disruptivo y también mostrar que hacemos esto porque hoy estamos así y cuál es la imagen proyectada, ¿no? La tierra prometida, diríamos, ¿no? Ya Ahí que está. estamos en una semana particular, Sí. en este sentido, digamos, hacemos esto porque vamos en un camino hacia esa tierra prometida. Esa tierra prometida es, vamos a reconvertir esta empresa, la vamos a hacer rentable, y también mostrar en ese proceso no solo lo que hay que hacer o lo que vamos a hacer en materia de headcount, o por lo menos en materia de headcount de personal dentro del convenio. También mostrar lo que estamos haciendo en personal fuera de convenio, también lo que estamos haciendo en nuestra gestión de costos, también Muy en lo que bien. estamos haciendo en el manejo estratégico de nuestra operación y de nuestros costos, lo que estamos trabajando sobre nuestros, la gestión de nuestras compras, la gestión de nuestro pricing, Que no la hay una gestión. única variable de ajuste, digamos. Tal cual. Claro, porque si no, la respuesta inmediata va a ser, miren, pero ¿saben qué? Ustedes, en definitiva, cada vez que tienen un problema o se les resfría el negocio, vienen sobre el headcount dentro del convenio. No, mirá, esto no es así. Estamos trabajando sobre toda la gestión de nuestros costos operativos, estamos trabajando sobre la gestión hasta de los viajes, los viáticos, los costos, el mantenimiento de la flota corporativa, la flota ejecutiva. Estamos trabajando sobre el pricing a nuestros clientes, porque y tener información crítica y clave, que normalmente es pública en las empresas, para compartir con los De interlocutores, acuerdo. para mostrar exactamente, como decía, ¿no? Si vas al médico, el médico te dice, estos son los análisis tuyos, acá están los valores de referencia, estos están en verde, todos estos están en rojo, hay que hacer esto, ¿para qué? Para que te baje la presión arterial, para que baje tu riesgo cardíaco, para que baje tu riesgo de ACV, ese tipo de cuestiones. En las empresas pasa exactamente lo mismo, en tanto y en cuanto soy capaz de generar la confianza y la certeza y la convicción que transmito en cuanto a cuál es la situación real de la compañía y la anticipo lo más posible, tengo más probabilidades de lograr acuerdos Tal cual. que siempre se van a cerrar en el último minuto, que siempre se van a cerrar con alguna fricción, pero que en definitiva, si hice ese camino, voy a tener mucha certeza de concreción, digamos, ¿no? Ujú. Y esto es importante. No solo trabajamos en una reestructuración que tiene que ver con el headcount de la compañía. Estamos trabajando el manejo estratégico del gasto, estamos manejando nuestras estructuras gerenciales, estamos manejando nuestros gastos de conducta, llámese viajes, llámese gasto de representación, llámese, eh, eh, digamos, hacer todo lo que hay que hacer y demostrarlo sin afectar el músculo de la empresa, porque, y además estadísticas de la industria, ¿no? Y cómo estamos nosotros dentro de la industria, digamos, las que son de servicios o en las que son industriales, digamos, cuál es la Claro. participación de mercado, cómo ha caído el revenue, cómo está el churn, digamos, de clientes en nuestra compañía, cómo está la caída voluntaria, cómo está en aquellos que son a través de abonos o ese tipo de cuestiones, cómo está la Ujú. caída voluntaria de la compañía, de la base de clientes, o cómo está la mora, ¿no? En otros servicios. Y un rol para los funcionarios, Marcelo, digo, los funcionarios de las áreas de trabajo, tanto sea de las provincias como de nación. Bueno, son parte, ¿no? Y Ujú. hay que involucrarlos, hay que mantenerlos informados, digamos, hay que ir avisando, digamos, Cuando tampoco es fuiste fácil funcionario, para. vos esperabas estar informado de estas cosas. Y sí, claro, porque vos vas teniendo un mapa de calor, ¿no? Algo que es muy común hoy decirlo, vas teniendo un mapa de calor de dónde vas a tener problemas. Hay problemas estacionales. Nosotros sabemos que llegan los feriados largos, las vacaciones o los periodos invernales de vacaciones y vos vas a tener problemas con los pilotos, con los aviones, con las Sí. líneas de media y larga distancia, digamos. O sabés que en estos periodos donde la gente se mueve más, vas a tener en algunas rutas o autopistas o vías de acceso, vas a tener cortes de
o conflictos con posibilidad de corte en determinadas zonas o áreas donde vos sabés que en esas ciudades o pueblos que están a la vera de estos caminos tenés situaciones. Desde Atucha en su momento hasta pasando por una línea de colectivos o una láctea en Suipacha, digamos. Entonces, lo importante es, digamos, generar esos canales permanentes de comunicación con el gremio y con la Secretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo, según la denominación que se le dé en cada momento, para que nadie esté sorprendido de lo que sucede. Recreando el triángulo de la OIT permanentemente, ¿no? Los Sí. funcionarios de las a ver, empresas, los funcionarios del Estado, los funcionarios gremiales. Sí. Vos pensá esto, y con esto termino, que cuando vos estás en la función pública, y Mariano se va a acordar de esta frase, vos tenés, para el manejo del conflicto, la solución del conflicto, vos tenés básicamente 3 herramientas. La conciliación obligatoria, la extensión de la conciliación obligatoria y el cuarto intermedio, digamos, ¿no? El cuarto intermedio de buena fe negocial, donde pedís a las partes, digamos, mantener la situación más allá de si nos hemos excedido ya o se ha agotado la instancia de la conciliación obligatoria, para mantener una negociación que permita salir hacia adelante. Pero ese es un poco el esquema, digamos. Si vos me decís, muy bien. Che, ¿qué aprendiste en todos estos años? Bueno, aprendí estas cosas que tienen algunos, muchas de ellas tienen encuadres legales, seguramente los que Federico va a comentar algunos, y también tiene mucho de trabajar sobre la información, la experiencia, el vínculo, la relación, la comunicación y la credibilidad. Ajá. Absolutamente. Y entonces a veces se logran cosas que parecía que no se podían lograr. O sea, hay una agenda de comunicaciones, ¿no? Sí, Absoluto. y el funcionario también en función de la creación de equilibrios y de la constitución de ese músculo a veces poco robusto de la confianza, como dice Marcelo, ¿no? A mí me gustaba mucho, si me permitís, Marcelo, la parafraseo, cuando Marcelo decía en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que los sindicatos tienen unos lugares muy bonitos, unas sedes espectaculares, las cámaras también, y el Ministerio de Trabajo es un lugar donde debería o debe, digamos, como iniciativa era la intención de hacerlo, transitar un justo medio, un justo equilibrio en la búsqueda del sostenimiento del marco regulatorio laboral. Ajá. Cosa que es poco común que a veces se dé por lo variopinto que resultaron las administraciones por ahí provinciales o alguna vez nacional. Entonces digo, Sí, hay una creencia popular, parte de un folclore, de que el Ministerio de Trabajo es la casa de los trabajadores. Y hay periodos o procesos de la historia donde se cree que el Ministerio o la Secretaría de Trabajo es dirigida por las empresas, ¿no? Y en realidad la Secretaría de Trabajo, los Ministerios de Trabajo son entes técnicos. Entes técnicos. Porque tanto las cámaras empresarias como los sindicatos tienen lugares y muy buenos. El Ministerio de Trabajo es un lugar técnico donde no hacemos la ley porque para eso está, o no se hace la ley allí porque para eso está la legislatura, los parlamentos. No se juzga sobre la ley porque para eso dan los jueces, sino que lo que se verifica es la aplicación de la normativa, ¿no? Y eso. la aplicación de la normativa y la búsqueda del equilibrio en el mundo de las relaciones laborales, que es un poco la base de lo que estamos hablando. Digamos, porque obviamente que si uno analiza esto fuera de los dogmatismos, tanto de un sector como del otro, todo el mundo quiere, los empresarios quieren, digamos, el sector empresario quiere expandirse, ganar dinero, tener cada vez mayor rentabilidad, y los trabajadores quieren tener trabajo, estabilidad y cada vez mejor salario. Bueno, ese es en el mundo ideal, las cosas son así, el mundo ideal no suele ser, no suele suceder muchas veces por estas latitudes, entonces hay periodos de altas y de bajas, y eso significa que hay que tener flexibilidades mutuas en la negociación, más allá de la que nos puede o no dar la legislación vigente, para generar esos acuerdos
porque muchas veces nosotros hemos visto, y yo lo he vivido y lo vivo en carne propia, digamos, logramos acuerdos que van más allá de lo que el plexo normativo nos daba como horizonte posible. Y las cosas suceden, y las cosas funcionan. A veces no, y bueno, se arman tremendos líos, pero lo cierto es que si uno trabaja en esta mecánica que venimos compartiendo, es posible. Ahora se necesita información primero, tiempo de negociación y vocación de una negociación a fondo, muy abierta y muy proactiva al mismo tiempo. Digamos, hasta acá un poquito en esta media hora la idea de lo que yo tenía para compartir, Gus. Y Federico, muchas gracias, Marcelo. Vos agradecías al principio, los agradecidos somos nosotros, che. Y la gente que está del otro lado que Yo también seguramente... agradezco. Sí. Contanos, También Fede. agradezco. Primero agradezco ser parte de este debate, de este análisis. Es buenísimo pensar y repensar las estrategias, la negociación, Dale. cuáles son los puntos de equilibrio en esa negociación. Verlo como película Eh, y no como foto. Exactamente. Ujú. Primero que nada, yo no sé cómo estoy de señal, espero que se me Sí, escuche bien, bien, se me Federico, Estás vea muy bien. bien. bien, Sí, estás muy Bueno, bien. sí, sí. me Para un parece nicho de que estudiantes, muy bien, sí. me parece que es un spot que deberíamos dedicarle más de una reunión. El tema de Ujú, negociación colectiva, individual y todo lo que es negociación en sí es siempre muy atractivo ujú, y siempre genera espacios de debate que son muy interesantes y muy profundos. ¿Por qué? Porque, a ver, las estrategias existen siempre en materia de negociación. Em, a veces alguien piensa que negocia mejor cuando saca más provecho en la negociación, cuando de 10 puntos que tenía por negociar consiguió 6 o 7, sí, entonces se va feliz en función de una negociación de 6 o 7 puntos a favor. Pero muchas veces la buena negociación no es tanto los 6 o 7 puntos a favor, sino el tiempo en que esa negociación y ese acuerdo se logra. mira, En muchos casos, la eficiencia de la negociación depende más del tiempo que del resultado económico final. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando uno dedica demasiado tiempo a una negociación tratando de obtener la mayor cantidad de puntos a favor, no se da cuenta que está perdiendo muchos puntos de aquellos que había diagramado inicialmente y que habría ujú, podido obtener un mejor resultado si no se aferraba tanto a la obtención de los puntos, a ganar el partido de alguna forma, sino a ganar tiempo de la negociación. Marcelo repitió mucho una palabra que es entender. Creo que es central entender cuáles son las metas de cada uno en la negociación, pero también es central entender cuáles son los objetivos y metas del otro en la negociación. Porque, insisto, nunca podemos llevarnos de la mesa todo lo que pretendemos llevarnos, sino que debemos lograr algo que sea práctico y eficiente para nuestro cliente, para nuestra parte, y muchas veces lo eficiente es lo más pronto y no el mayor resultado económico posible. Esto es como cuando uno piensa negociar un acuerdo previo a un juicio. Entonces, tanto siendo, en mi caso, abogado de la empresa como eventualmente abogado del individuo, eh, bueno, muchas veces uno piensa, bueno, no voy a ceder este importe porque después yo sé que técnicamente la justicia debería eh, fallar a mi favor, pero bueno, no está claro nunca para ninguna de las dos partes cuál va a ser el resultado final porque no sabemos cuál va a ser el criterio final del juez, menos aún con tanta interpretación dispersa o dispar por parte de los jueces de lo que es nuestra legislación. Me parece a mí que siempre de todos modos existe un parámetro objetivo en la interpretación y me parece siempre que, y ya yendo a lo que es estrictamente legal,
en una negociación de dos partes en el marco de un conflicto jurídico. Me parece que siempre existe algún parámetro de razonabilidad en el que las partes pueden estar de acuerdo en cuanto a cuál sea la interpretación del caso puntual. Sucede siempre cuando existe una desvinculación, sobre todo de una persona que tiene una estructura de compensaciones mucho más compleja de aquella que tiene un empleado o un trabajador en convenio colectivo de trabajo, cuya composición o estructura salarial es mucho más básica, más sencilla. En el caso de ejecutivos, evidentemente la estructura salarial puede generar, y ha generado siempre, un conflicto de interpretación, fundamentalmente porque podemos discutir o debatir jurídicamente cuál será la base salarial de cálculo de esa dimensión por antigüedad a que tiene derecho el trabajador cuando es desvinculado. Claro, hasta acá estábamos hablando de los procedimientos estos con la población bajo convenio típicamente, y por eso también la contraparte gremial a la que se refería Marcelo, el tema de los Exacto. funcionarios del área laboral y todo esto. Ahora estamos hablando de esas ceremonias secretas que son las de los ejecutivos, como decías, ¿no? Individuos, Sí, exactamente. individuos, sí. Eh, Ya no con son derecho parte, colectivo digamos, de por tanto lo medio. que es en colectivo, hablamos de lo mismo que la Ah, negociación, ¿no? sí, a ver, pero perdón, Gustavo, discúlpame, te interrumpa, Fede. Yo creo que lo que está planteando Fede es de amplio espectro, ¿viste? Como estas drogas, digamos, Dale, sirve para los dos mundos, los convencionados y los fuera de convenio. muy bien, dale. Exacto. Por eso es la palabra entender y por eso es la palabra negociación. En los Ujú. dos en los dos ámbitos debemos entender claramente cuál es la pretensión de la contraparte a los efectos de lograr correctos resultados. Resultados beneficiosos, obviamente, para la parte que uno defiende, pero al mismo tiempo saber en cada caso puntual de que no vamos a lograr todos los puntos que nos hemos planteado al tiempo de encarar la negociación. ¿eh? Si nosotros pensamos en derecho colectivo, pensamos, como hablaba antes Marcelo, en un esquema, por ejemplo, de retiro voluntario al que la compañía debe someterse en función de la necesidad de reducir sus costos, o en el marco de una situación económica de crisis, o cuando existe, por ejemplo, una compra de compañía que exige al comprador la necesidad de reducir su nómina. Entonces, los mecanismos más habituales son los de retiros voluntarios. La primera negociación o la primera análisis que uno va a plantear en un retiro voluntario es cuánto va a ofrecer a la nómina al tiempo de bueno, presentar algún esquema atractivo para tener éxito en el retiro voluntario. Evidentemente, si voy a un retiro voluntario ofreciendo un 30% de la emisión por despido sin causa, no voy a obtener buenas respuestas de parte de la gente y no voy a obtener adhesiones. Obviamente, mi Éramos tan cliente, pobres, decía Olmedo. claro, mi cliente me va a decir, no, yo necesito que vos negocies correctamente a los efectos de obtener un resultado económico beneficioso. Pero ¿qué pasa? Con ese 30% no voy a conseguir nada, con el 40% no voy a conseguir nada, con el 60% eventualmente puedo obtener algún tipo de salida de retiro voluntario, pero todos saben cuál es el mercado, todos saben cuánto se manejan los retiros voluntarios, hasta dónde más o menos debería ser un retiro voluntario atractivo y hasta dónde, en definitiva, puedo colocarme en la situación o en la expectativa que tiene el trabajador para acceder efectivamente a un esquema de retiro voluntario. ¿Por qué? Porque si yo no hago una oferta o una propuesta que sea atractiva, en el medio del camino voy a eh, ser pasible de problemas mucho más importantes. Porque si existe un plan de retiro voluntario que el sindicato eh, ve que es una burla, entonces voy a obtener un paro. Todo aquello que yo pensaba ahorrarme a través de una oferta del 40, del 50, del 60%, lo voy a tener que pagar en función de un conflicto sindical Ujú. o lo voy a tener que pagar porque alguno de los trabajadores que pensaba
adherirse a un retiro voluntario, no lo hace enojado por la propuesta que recibió, burlesca de parte de la compañía, y me corta una línea de producción. Claro, y en Entonces, vez de negociar sin presión, tengo que negociar bajo presión, que es lo que absolutamente. nunca queremos, sí. La reestructuración es una palabra que para todo el mundo es realmente angustiante. Cuando uno plantea públicamente que la compañía ingresa en un escenario de reestructuración, es lo peor que puede pasarle al trabajador. Yo nunca me olvido de un viejo chiste de Nick que aparecía, no sé si apareció en La Nación, con 3 o 4 imágenes donde ingresaba el jefe a una oficina, estaban todos trabajando y era un chiste muy viejo de Nick. Yo creo que en la imagen aparecían todos con las máquinas de escribir Mira, y no con la computadora. Pero bueno, no sé dónde, es de cuando Nick en publicaba qué en tiempo Página y 12, espacio seguro, Nick entonces. hizo el chiste. Pero la primera imagen era el jefe entrando a la oficina y dice terremoto. Entonces todos siguen trabajando. En la otra imagen dice incendio. Todos siguen trabajando. En la tercera imagen dice reestructuración. ¡Guau! Todos salen volando de de las oficinas. Reestructuración es una palabra muy difícil, por la que todo el mundo llega cuando uno presenta un esquema de retiro voluntario. O sea, no es muy difícil de saber que hay una reestructuración cuando la compañía sale con un plan de retiro voluntario. Entonces, hay que armar el retiro voluntario y la propuesta de retiro voluntario de modo tal de que sea eh, aceptado por la gente de buena manera, así como de buena manera de aceptar el Ejecutivo al tiempo en que yo le planteo una salida al Ejecutivo por cualquiera de los motivos que un Ejecutivo de una compañía, después de 20 años de servicio, con un esquema de compensación muy importante, puede llegar a recibir. Porque si yo voy al Ejecutivo y le digo, por X motivo, vamos a avanzar en un proceso de desvinculación, y yo liquido u ofrezco la rescisión de ese ejecutivo en el marco de un acuerdo de rescisión, escribano público o como quieran instrumentarlo, después podríamos verlo, y le ofrezco el salario Bisotti para cerrar un acuerdo, la respuesta del Ejecutivo va a decir, no, señor, bajo ningún punto de vista, esto es un destrato evidente y yo ahí arranco mal porque el ejecutivo que conoce todas las claves de AFIP o de ARCA y que tiene información sensible de la compañía, toda la información confidencial, toda la información de los clientes y la competencia, y que sé que efectivamente si sale de la compañía mal, va a competir con mi negocio. Entonces, yo no puedo encarar al ejecutivo diciéndole, voy a liquidar tu despido sin causa en el marco de un acuerdo de rescisión, pagando una gratificación con base salarial en Bisotti. Inviable. Durante 20 años le dije al ejecutivo que piense en su compensación total y que no piense en su salario mensual. Entonces, ¿cómo voy a Tal cual. decirle yo Sí. al tiempo de la salida, en el momento más traumático de su vida, porque bueno, en ese momento el ejecutivo se le cierra la persiana si no estaba pensando en la posibilidad de irse a la compañía, porque tiene adherido en su cabeza el nombre de la empresa, a quien le entregó todos sus años y su mayor esfuerzo y sus éxitos? No puedo ir a decirle 67% según Bisotti y firmame acá el acuerdo con el escribano que tengo al lado y el abogado que le dice firma acá. Entonces, la negociación pasa por otro lado. La negociación pasa por saber que el Ejecutivo o el sindicato saben perfectamente cuáles son sus derechos y el Ejecutivo o el sindicato sabe perfectamente que en anteriores oportunidades la compañía se comportó de una forma determinada o que la ley dice una cosa determinada. Entonces, no hay que hacerse demasiado los vivos, Y que a su sino primo que trabaja en otra empresa le dieron un acuerdo de otro tipo, sí. sí, y que hubo otros ejecutivos antes de él a quien la compañía le Exactamente. presentó un acuerdo determinado. Muy bien. A mí me suena algo que por ahí, perdón que te interrumpa, Fede, Gus, la medición de la capacidad de daño, que es casi un Sí. apetito. ¿Qué apetito de riesgo tenemos en situaciones ¿no? como estas que decía Fede de los ejecutivos? ¿No? Tienen en sus manos, más allá de cualquier acuerdo de confidencialidad, bla, buena parte de los datos y
y de las coordenadas de la empresa. Así que nada, Sí, perdón. señor. No, y hay que pensar una cosa también, ¿no? Desde el diseño mismo de estos procesos, hay que pensar que al final del proceso, todo proceso va a tener tres lecturas. Que esto también lo hemos hablado mucho con Mariano en nuestra época de la gestión pública. La primera es la que va a ser el ministerio o la secretaría. Va a decir, hemos asegurado la paz social. La segunda es la que va a ser el sindicato. Atento a las circunstancias y condiciones existentes en el mercado, hemos garantizado la mayor cantidad de fuentes de trabajo Muy bien. y las mejores condiciones de salida para la gente que tuvo que salir. Y la tercera es la que va a ser la empresa, o el área correspondiente a la empresa, es decir, bueno, sin ruido, mantuvimos la reputación y logramos los números financieros que necesitamos para darle sostenibilidad a la decisión de los accionistas. Ujú. Y las tres son verdad. Si el Total. proceso fue un proceso inteligente, llevado con inteligencia, con proceso, con mecanismos, con las tres lecturas son posibles. Sí, Exacto. Y quiero agregar con esto, con lo que te decía Marcelo, esto de ¿y qué pasa el día después, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto, ¿no? Alguien que fue maltratado de alguna manera, como estás apuntando, Federico, con lo que estás diciendo, ¿no? Cuando no se hace un buen trato, ha trabajado con un montón de gente que va a quedar en la empresa, ¿no? ¿Y qué es lo que le va a Sí. decir, ¿no? Cuídate porque el día que te toque te van a... ¿Y cómo afecta eso a mi clima? Después me quejo porque la encuesta de clima o lo que fuera, o tengo rotación, ¿no? Digamos, y no estoy considerando estas cosas, ¿sí? los Totalmente. sobrevivientes. Ujú. Totalmente. Sí, aparte, a ver, lo que siempre nos importa es el correcto desenvolvimiento del negocio empresarial. Claro, Sí, Entonces, si yo camino de manera conflictiva todo el tiempo, como decís vos, Gus, el mensaje que yo doy a la comunidad laboral sí. es un mensaje muy equivocado. sí. Todos los demás van a perder atracción. Y otra cosa que hay que evitar, digamos, tanto de un lado como del otro, digamos, si lo ponemos en un escenario de negociación con un sindicato enfrente, es evitar el héroe de los 15 minutos, ¿no? El héroe de los 15 minutos es aquel que, sin estar a cargo de la negociación y sin tener la responsabilidad de la negociación, está en la mesa de las decisiones y aporta cosas como estas que uno ha escuchado en algún momento. Bueno, al gremio no hay que plantearle, al gremio hay que decirle lo que vamos a hacer. Y Bueno, sí, perfecto, ¿no? Perfecto. Hoy a las 4 tenemos reunión con el gremio. ¿Venís? No, yo no puedo porque yo voy a estar en la operación. Entonces, digamos, pero esos héroes de los 15 minutos, y podemos, o sea, podríamos hacer una enumeración bastante extensa de conflictos que hemos padecido nosotros como ciudadanos con corte de ruta, con corte de autopista, que se deben a que en la mesa de la decisión imperó el criterio del héroe de los 15 minutos Mm. que dejó un conflicto de largo plazo, ¿no? ujú. Entonces hay que Total. trabajar mucho y entonces No, hay que tener en la interlocución con el sindicato, hay que advertirle de esto. Es decir, seguro que hay cantos de sirena que va a escuchar el CEO de la compañía o el CFO y el secretario general del gremio. Ahora, Sí, esos no señor. son reales, ¿eh? La realidad es mucho más compleja, es mucho más trabajosa, hay que sentarse y negociar. Un colega tuvo que sí, ir a y no presentar la creerse. reestructuración a Casa Matriz, una casa matriz en Europa, ¿no? De la empresa local. Y cuando estaba haciendo la presentación del acuerdo al que había llegado con el sindicato, ¿no? Uno de los miembros, un héroe esto de los 15 minutos, como decís vos, Marcelo, ¿no? Dice eh, en el inglés, ¿no? Que usaban en común, ¿no? Pero con acento, le dice, yo escuché que en su país hay algo que se llama procedimiento de emergencia, que nos permitiría ahorrar mucho dinero, porque esto está por arriba de eso, ¿no? Y el colega le dijo, mire, esto es lo que yo negocié con el sindicato dentro del marco de lo que me dijeron de cómo querían manejar este proceso. A mi leal saber y entender. Si le parece mal a usted, vaya usted a manejarlo. Yo ya tengo arreglada mi salida, le dijo el de recursos humanos, ¿no?
Vaya y manéjelo usted. Dijeron, no, está bien. No, vamos con el acuerdo que usted hizo. Ese lindo momento. Totalmente. Sí. Eh, nunca puede uno considerar que es más inteligente que la contraparte. A ver, todos sabemos de ley, todos sabemos negociar, entonces pensar que por alguna argumentación la otra parte va a ceder lo que tiene a favor es demasiado este, soberbio de cada parte pensar que puede ocurrir de esa forma. Entonces, en definitiva, lo que me parece a mí es que en cada caso tenemos que buscar y encontrar una solución pacífica y eficiente, Bueno, tanto en lo que se refiere a los tiempos como a los resultados económicos. Pero la meta y el objetivo central es que seamos eficientes en la negociación. Y esa eficiencia no pasa exclusivamente por sacar un provecho económico más importante o más alto, sino por los tiempos. Y encontrar, por supuesto, siempre ese parámetro objetivo que en toda discusión existe. Yo no me resigno a pensar que las dos partes de una negociación pueden encontrar un término intermedio y razonable en la interpretación legal acerca de un conflicto. Más allá de que obviamente la ley no nos ayuda para nada, y tampoco la jurisprudencia dispar que tenemos en cuestiones tan significativas o elementales de nuestra ley. El tema, pretendo que en algún momento de este año a alguien se le ocurra volver a poner en materia legislativa o en el debate legislativo el tema del 245, la definición de cuánto hay que pagar por un despido sin causa. Pero hasta que no eso no ocurra, yo creo que todos podemos coincidir en que lo que hay que pagar por un despido sin causa tiene como base la compensación del trabajador. Y la compensación del Ejecutivo no es solamente lo que dice el recibo de sueldo, sino también otros eh, elementos o componentes de esa retribución que son parte efectivamente de esa compensación. Sí. Por ejemplo, Yo, Federico, Bueno, por ejemplo, si el Ejecutivo tiene una tarjeta corporativa y a través de la tarjeta corporativa le paga la compañía al Ejecutivo una X cantidad de pesos mensuales, evidentemente eso es una remuneración. Ujú. Por ejemplo, si yo utilizo el auto que me entrega la compañía para irme de vacaciones todos los años o para ir fin de semana o ir y volver, eso claramente es una retribución. Y no hay que ser muy inteligente y muy Ujú. conocedor del derecho como para darse cuenta que efectivamente eso es salario. Por sí, ejemplo, si yo, yo yo tengo una creo, compañía, un segundo más, tengo una compañía a la que hace 3 meses a un ejecutivo similar, similar perfil o similar jerarquía, la compañía le paga un despido sin causa, sin considerar Bisotti, bueno, al siguiente no hay que aplicar Bisotti, porque claramente es decir, quiero ir al trato, conflicto. trato discriminatorio, que además es Y es muy evidente. periciable, que además Ujú, es es muy periciable. evidente. El camino del conflicto es muy corto en ese sentido. Exactamente. Entonces, evidentemente, si yo al Ejecutivo 2 no lo trato como el Ejecutivo 1 porque se me ocurrió hacerlo o porque tengo bronca contra el Ejecutivo 2, bueno, será una decisión muy poco inteligente de la compañía porque al día siguiente, en poco tiempo más, va a tener que pagarle lo que le pagó el Ejecutivo 1 más los honorarios del abogado. Y Fede, no tiene Marce, sentido. estamos muy como llegando a las 3 de la tarde Sí. Y ahí me y, faltan como 2 horas de charla, te cuento. por eso, por eso. Yo creo que está buenísimo. Deberíamos intentar, por lo menos, si les parece bien, dar alguna pista sobre los procedimientos, ¿sí? Algunos requisitos de forma, si les parece, y algunas cuestiones por ahí un poco más técnicas. No Sí, sé si... déjame cerrar esta partecita con una metáfora. Sí. Eh, Frente a estas cuestiones, recuerden siempre el arca de Noé. Noé tenía información, planificó la construcción del arca, eligió el lugar y después tuvo un enorme trabajo para hacer que todas esas especies subieran a esa arca. Ujú. No es que tenía un silbato y era un domador, era este,
con ese silbato hizo eso. Entonces, importante tener información a tiempo, trascendente. Segundo, planificar. Y tercero, un enorme trabajo de la negociación. No es simplemente sentarse a tomar un café, sino es preparar la información, volcar la información, jugar la información en la mesa a medida que va evolucionando y madurando la conversación, ¿no? En un Arca de Noé que tiene contenido de PPC, Procedimiento de crisis de empresa, el empleador sabe claramente cuánto tiene que pagar. Porque el empleador sabe claramente que la rescisión por razones económicas o tecnológicas previstas en el 247 del Reglamento de Trabajo es letra muerta. Hay un principio inalterable que la jurisprudencia es unánime en ese sentido y que la Corte lo ha también definido y que creo que cualquier Corte y cualquier juez lo va a definir a futuro, es que el negocio empresarial y el riesgo del negocio empresarial no puede trasladarse al trabajador. Por más evolución, entre comillas, que pueda tener el derecho laboral argentino, me parece evidente que nunca vamos a salir de la protección del crédito del trabajador y el hecho incontrastable de que el trabajador no participa de los riesgos del negocio. De manera tal que, salvo pandemia, una economía en crisis de una compañía por decisiones X que la compañía hubiese adoptado, no va a generar en ningún caso una reducción de la emisión por despido sin causa. Entonces, si nosotros vamos a un esquema de PPC, me parece muy difícil pensar que logremos un acuerdo en el medio del PPC por un monto inferior a aquel que corresponde para un despido sin causa. El PPC, saben todos que debe iniciarse en el caso hipotético en el que el despido masivo de personal involucra a más de el 15% en empresas de menos de 400 trabajadores, el 10% en empresas de 400 a 1000 y el 5% en empresas de 1000 para arriba. El procedimiento de crisis de empresa encierra todo un procedimiento, como lo mismo lo define la ley, muy engorroso. Implica la necesidad de presentar todo tipo de documentación a los efectos de motivar, a los efectos de fundamentar la situación de crisis que le impone a la empresa la necesidad de presentar sus libros públicamente ante el Ministerio de Trabajo y ante el sindicato diciendo no puedo más de esta forma y por esto debo ir a un procedimiento de crisis de empresa. Por más que el Ministerio de Trabajo, que evalúa la presentación de procedimiento, habilite o define la apertura del procedimiento y dé traslado de esa presentación al sindicato para que el sindicato tenga una primera respuesta y después ingresar en las audiencias, por más que yo haga todo bien y por más que el Ministerio de Trabajo diga, efectivamente, pobre empresario, cayó en las armas de la economía tan brutal que lo ha generado este escenario de crisis y por tal motivo está bien que habilite el procedimiento de crisis de empresa, pero creo que más allá de que el sindicato dudo que acepte para sus trabajadores o representados una decisión inferior al 100%, me parece que si no hay acuerdo, la habilitación del despido por razones económicas tendrá en sede judicial, seguramente a mi criterio, un cuestionamiento. Y el cuestionamiento es una sentencia que va a hacer lugar al reclamo de los empleados por el cual va a condenar a la empresa a pagar el 100% del despido sin causa. Por eso es que yo no soy amigo del PPC. Me parece que por todo esto y por lo que hablábamos antes en cuanto al tema de la negociación, debo encarar la negociación con el sindicato antes de presentar un PPC y tratar de agotar en esa instancia el acuerdo que me posibilite llegar a un buen puerto y hacer la reducción que necesito. Bien. Bueno, Mariano, sí, dime. ¿está contestada, te parece, la pregunta de Beatriz Herrera en el No la chat? vi, no la vi. Fíjate, a ver. A ver, espera. Dice, buenas Un tardes. ¿Sobre segundo. qué porcentaje se negocian los retiros voluntarios? Creo que hemos estado rondando el tema, sí. Y no hay Sí, una respuesta Bueno, precisa, obviamente, ¿no? sí. exacto.
No hay una respuesta precisa. Siendo yo trabajador en un retiro voluntario, a ver, puede ser muy tailor-made, porque cada uno puede tener una necesidad puntual y tal vez a alguno se le ocurra pensar que porque consigue un trabajo ya, un 50% va a ser fantástico. Pero bueno, cuando armamos un retiro voluntario, un plan de retiro voluntario, no miramos y no sabemos la situación puntual de cada trabajador, porque si lo supiésemos, yo en vez de hacer un retiro voluntario, bueno, voy negociando trabajador por Claro. trabajador. Pero normalmente el mercado o las experiencias que he tenido, un plan de retiro voluntario no ha bajado nunca de un 65-70% de lo que corresponde a un despido sin causa. ¿De un? Para arrancar, en todo ¿Qué caso. porcentaje dijiste, Fede? 65-70. Ajá, 65-70. bien. Depende también cuál es la situación de la compañía, depende cuál es la urgencia en la reducción del costo, pero bueno, uno, no hay un parámetro definitivo o definido de mercado, este, hay que analizar puntualmente cada situación o cada escenario de crisis de esa empresa, ¿no? Sí, Bueno, normalmente cuando involucras gente convencionada, terminan siendo gratificaciones incentivadas, o sea, se incentiva con algún punto porcentual por arriba de lo que es el 245 también. En la medida que, como También, decían claro. ustedes, en la medida que aparezca el dinero suficiente como para fondear esta inversión, ¿no? Porque este es otro ujú. de los temas. Eh, Si tengo hechas tenés las que, previsiones en la empresa, por ejemplo, ¿no? tenés que tener hechas las previsiones, tenés que tener medio el retorno, o sea, el cálculo tiene que estar de acuerdo a determinadas métricas, pero Ujú. sobre todas las cosas me Y parece que sobre todo el sí, payback, ¿no? El plazo el de payback, repago es. Sí, exacto, señor. exacto, exacto. A mí me ha Eh, servido bastante hacer a veces algunos esquemas de retiro voluntarios un segundito, sí. propuestas, con propuestas graduales. Entonces yo, para incentivar el retiro voluntario, eventualmente en un Sí, primer lapso, ofrezco un 120, y después voy bajando. A ver, insisto, depende cuál es la necesidad y la urgencia de la compañía por lograr esta claro. reducción de costos. ¿Mm? Sí. Bueno, Claro, uno pone, digamos, ahora es esto, y después, pero y Claro, garantizo que va a ir bajando, ¿no? Para tratar de apurar. exacto. Perfecto, sí. Exacto, por eso es muy No al tailor-made, hay revés, que analizar cada caso puntual. no No, al no, no, no al revés, revés. claro. Sí. No, no, exactamente. Ujú. Exactamente. yo, Y yo, bueno, sí, Marian, perdón. no, no, perdón, yo me tengo que Sí, ausentar. igual Los estamos dejo cerrar. cerrando, Marcel, Un placer, Mariano. querido. Gracias, eh, gracias. Hasta luego. Federico, muchas Bueno, gracias. Sí, por favor, un placer. Hay mucho por analizar desde el punto de vista de la instrumentación. Hablamos un poco del tema colectivo y también hay mucho desde el punto de vista individual. Muchas veces eco. también es caso por caso la definición de qué modalidad de rescisión vamos a adoptar. Este, si es el acuerdo de rescisión con el escribano público, si es Los aspectos una instrumentación impositivos. de despido sin causa a través del SECLO, los aspectos Sí, impositivos. Hay, como decís como Marcelo, dijo, hay sí, mucho de impuesto en el tema, sí, entonces también es muy relevante. A ver, queda hecha por lo menos la invitación a todos como para que en el caso de que consideren así, podemos avanzar o seguir, darle otro contenido, ¿no, Gus? A tal otra cual. reunión a este contenido. ¿Mm? Tal cual. Decíamos al principio que esto por ahí es para más de un programa, ¿no? Y por ahí lo demuestra esto, sí. Me parece que sí. Así que bueno, muchas gracias, Federico. Y si te toca manejar la salida de Domínguez en Estudiantes, digamos, ya vas a implementar todas estas cosas, ¿no? Me Esperemos que no. acuerdo que Independiente en algún momento estaba pagando 5 directores técnicos, ¿no? Bueno, Marcelo, muchas gracias también. No, gracias a vos, Gustavo, a Por todo el equipo favor, de ADRA. a ADRA, a todo el equipo de ADRA y a la gente de Byton que están atrás de esto. Y como está seguro. ADRA, no quiero dejar de recordarles a todos los que son socios que el día 30 de abril ADRA tiene asamblea, ¿no? Y elección de nuevas autoridades. Bueno, que tengan una buena semana todos y nos estamos viendo en 2 semanas. Gracias. Chao, Nos vemos, chao. gracias, Gus. Chao, Chao, buenas chao. tardes a Gracias. todos.
Buenas tardes, gracias.